Ok, Edgar, ahora sí vámonos a lo que realmente nos interesa. Bueno, todo es interesante, pero en específico, después de los 3 años que ahorita ya se va a conmemorar, el tema de Distrito Merced. Después del incendio viene algo totalmente distinto para la zona y ahí es cuando se empieza a hablar de lo que es el tema Distrito Merced. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, el tema de Distrito Merced es un tema bien interesante. Después del incendio pasó algo muy curioso. Pasaron 30 días, bueno, más bien, pasaron 30 días y no pasaba nada. Seguían estando los escombros dentro del mercado. Seguían estando todas las cosas allí. No había limpieza, no había nada. La delegación no estaba haciendo absolutamente nada. Y no le permitían a los comerciantes que pudieran entrar. Entonces nosotros hicimos una movilización. Nosotros cuando hablo de nosotros, me refiero a todos los comerciantes del mercado que de una u otra forma han coincidido con lo que planteamos, ¿no? Se hizo una manifestación hacia la Cámara de Diputados, en donde pedíamos que la delegación actuara, que entraran la maquinaria, que limpiaran, que se dijera qué iba a suceder después, ¿no? Porque aquí también es un tema muy importante. La gente que no conoce los mercados, que no conoce el marco jurídico de los mercados, dice, bueno, ¿y por qué no lo limpias tú? Es un edificio público. Nosotros podríamos haberlo hecho, sin embargo no se nos permitió. Los compañeros que tuvieron, mi hermano sí fue uno de los siniestrados, a nosotros no nos tocó en particular que fuera siniestrada nuestra zona, pero a otros muchos amigos y familiares sí se les siniestró, no se les permitía, no podían entrar, no podían hacer absolutamente nada y estábamos en un limbo. Entonces se hizo una manifestación hacia la Cámara de Diputados, en donde amablemente nos atendieron allí el diputado Arnoldo Ochoa, que ahora es secretario de Gobierno en Colima, el diputado Javier López Zavala, el diputado Manlio Fabio Beltrones y la diputada Laura Barrera Fortul. Fueron quienes nos recibieron, quienes nos abrieron la puerta y se hizo, la diputada Cecilia Gauna, que nos abrieron la puerta para poder hablar en la Cámara de Diputados y expresar que la delegación no nos había hecho caso. Cabe resaltar que el mismo día del incendio hubo una movilización natural de todas las personas hacia la delegación y el jefe delegacional nos recibió en el auditorio y se comprometió a que iban a limpiar y que se iban a hacer cosas que no sucedieron. Por eso fue que nos movimos el 4 de marzo o 5 de marzo, no me recuerdo bien, el 5 de marzo a la Cámara de Diputados. Y entonces de allí surgió un acuerdo en donde la delegación iba a entrar y en una semana limpiaron. Y después pues se volvió a detener, ¿no? Pedíamos apoyos para las personas. Hay un seguro, por ley los edificios públicos deben estar asegurados, entonces había un seguro, hablábamos de ese seguro, tardó año y medio, un poquito más en que pudieran los compañeros que fueron siniestrados acceder a ese seguro y que el gobierno implementara el seguro de desempleo. Esas eran las peticiones que hacíamos. Y la reubicación en espacios dignos, porque también ese es otro tema que pues me supongo que ya han de haber platicado o platicarán en su momento con compañeros, que los puestos son 4 metros cuadrados y les estaban dando 1 metro cuadrado por puesto, ¿no? Entonces hay familias que tienen 4 o 5 puestos, que significan 20 metros cuadrados, y los convertían a 2 o 3 metros, porque aparte pues les decían, no, nada más te voy a dar 1 o te voy a dar 2. Entonces eso era imposible, ¿no? De llevar a cabo. Pero bueno, hubo algunos compañeros que pues ganaron allí el jalón para beneficiar a algunos otros compañeros y prefirieron, bueno, zonas comerciales mejores. Y se negoció y hubo ahí cosas turbias, pero bueno, eso te lo platicarán las personas que lo vivieron en carne propia y al final pues no hubo los espacios dignos ni los suficientes. Después de eso se detuvo el asunto, no había obra, no sabíamos qué iba a pasar en la reconstrucción y decidimos hacer una manifestación hacia el gobierno central. Hubo algo que también pasó muy chistoso. Hubo una tragedia en San Luis Potosí y el jefe de gobierno envió toneladas de ayuda humanitaria. Envió 10 o 100 toneladas, no me acuerdo cuántas, toneladas de ayuda humanitaria a San Luis Potosí.
y entonces nosotros le reclamábamos que por qué atendían en otros estados cuando en el DF, en el mercado de la Merced había habido una tragedia de esa magnitud y no había habido ni siquiera el acercamiento de las autoridades delegacionales ni de las del gobierno del DF. Entonces hicimos una manifestación hacia allá, llevamos un camión con verdura que se acopió en 2 horas, llevábamos 10 toneladas de verdura en buen estado, que las estábamos obsequiando a la gente, y ahí están las fotografías. Es una lástima que no las traigamos, pero valdría la pena recordar los periódicos de esas épocas, de esos días. Estuvimos regalando 10 toneladas de fruta, de verduras, sí, de productos del mercado, que preferíamos obsequiarlas a que se echaran a perder. Una especie de cumplemés, nosotros le denominamos el cumplemés porque era el 27 de marzo, que había venido el incendio y que no sucedía absolutamente nada. Allí la diputada María de los Ángeles Moreno nos ayudó en la difusión en los medios de comunicación. Hubo una gran convocatoria de medios, salimos en todos los periódicos desafortunadamente con una nota triste, y llevábamos una maqueta del mercado en las condiciones en las que estaba o en las que se encuentra actualmente la zona del mercado y por las cuales no había podido ingresar los servicios de emergencia. Nosotros pedíamos que pudiera haber zonas de tránsito de los servicios de emergencia, principalmente, ¿no? Un esquema de protección civil que nos ayude a todos los que cohabitamos en la zona a trabajar, a convivir. Nosotros sabemos que hay una necesidad importante de fuentes de empleo. Sin embargo, creemos que necesita haber orden. Si no hay orden, bueno, pues la zona le pasa lo que sucedió en ese incendio y en muchas otras cosas más que han sucedido en la zona, que han sido tragedias. Y bueno, nosotros pedíamos eso. Llevábamos la maqueta y llevábamos la fruta. Y entonces, unos días antes se acababa de autorizar por el gobierno del Distrito Federal un protocolo. Bueno, como contexto histórico, había habido una serie de enfrentamientos vandálicos en la toma de protesta del presidente de la República. El centro del país, la Plaza del Zócalo, se había convertido en un campo de batalla, y entonces el gobierno del DF consideró que nadie debía manifestarse en el Zócalo capitalino y emitieron un protocolo, el cual decía que nadie podía llegar al Zócalo capitalino a manifestarse. Nosotros enviamos oficios en donde decíamos que era una manifestación pacífica, que íbamos a entregar productos en buen estado y demás. Llegamos a la calle de 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Primero llegamos, es algo curioso. Llegamos al Zócalo, porque toda la gente llegó con sus propios medios. Llegamos a la plancha del Zócalo, llegamos al antiguo Palacio del Ayuntamiento, y cuando llegamos había policías con armas largas. Entonces nosotros empezamos a videograbar y les dijimos, bueno, pues nosotros no traemos nada, ¿no? No traemos ninguna arma, no traemos ningún tipo de situación peligrosa. Y se retiraron todos los... Se retiraron todos los eran policía, era fuerza de tarea y traían armas largas. Entonces se metieron todos al edificio de ayuntamiento. Y después ya estábamos en la manifestación, ya estábamos expresando nuestras opiniones, incluso estaban los medios allí narrando, y el camión venía por todo Izazaga, agarró 20 de noviembre obsequiando los alimentos, y en Venustiano Carranza 20 de noviembre lo detuvieron, no lo dejaron pasar. Cuando nos acercamos hacia esa parte, yo ya estaba en la plancha del Zócalo. Cuando voy hacia el camión, que venía Ricardo en la avanzada junto con los demás compañeros allí, estaban las personas del gobierno del DF, de la Secretaría de Gobierno, la de Concertación Política, planteándonos la posibilidad de que se abriera una mesa de diálogo dentro de la Secretaría de Gobierno. Y en ese proceso estábamos cuando llegaron los granaderos, cercaron el camión y nos comenzaron a golpear, ¿no? Me detuvieron a mí junto con otros 4 compañeros más, nos retuvieron, están las grabaciones, todo el proceso jurídico. Nos golpearon, tardaron 2 horas en presentarnos, nos estuvieron paseando por la ciudad y golpeándonos.
están certificadas las lesiones y demás, esposados, a un compañero por poco y le generan estallamiento de vísceras. Uno de los compañeros que detuvieron tiene parálisis, o sea, tenía embolia y parálisis, entonces iba, y ellos decían que pues era riesgoso y lo golpearon, estaba golpeado. Bueno, ese es un tema jurídico que se está dirimiendo en las instancias legales, pero lo importante de aquí es que le dieron otro color a las cosas los del gobierno del Distrito Federal. Decían que no éramos comerciantes, decían que éramos grupos que queríamos desestabilizar y que queríamos politizar, ¿no? Que queríamos politizar las cosas cuando ellos lo estaban politizando. Se hizo, mientras nosotros estábamos detenidos, se hizo una mesa de diálogo, que en esa participó Ricardo y otros compañeros más, en donde, según me comentan, el gobierno del DF, no, bueno, pues digo, me comentan porque yo no estuve allí, me comentan, les dio una ficha pormenorizada de mis actividades profesionales y personales, pero les faltó decir que yo también soy comerciante, ¿no? En donde desestimaban, decían, no, es que este compañero se dedica a esta y esta actividad política y profesional, ¿no? Y son de otros partidos, o sea, pensaban ellos que era un tema político cuando no, cuando era un tema comercial, y eso es parte del corporativismo. Ellos piensan que la autoridad delegacional y la autoridad del gobierno del DF piensan que todas las personas en la zona de la Merced, por necesidad o por convicción, coinciden con las ideas políticas de ellos, cuando la verdad no es así, ¿no? Estamos en el abandono y ellos debieran gobernar para todo el mundo, y no es de esa manera. Entonces se convirtió en un tema político. Ahí ellos le dieron un contexto político. Salimos de ese tema jurídico, salimos bajo fianza, bajo un proceso legal que aún continúa, y se acordó que iba a haber mesas de diálogo. En esas mesas de diálogo, la autoridad unilateralmente determinó que participaran un grupo de compañeros que también han participado en tu programa, y que considero que también es respetable su opinión y que es valiosa. Sin embargo, la forma en que la autoridad mañosamente los utilizó para que ellos fueran el rostro que legitimara las acciones de gobierno fue lo que provocó, por decirlo así, una división, que también es una técnica que ha utilizado la autoridad históricamente en la zona para que las cosas no cambien. Nosotros no quisimos entrar en ese debate, en esa discusión, y se abrieron foros. Nosotros pedimos que se abrieran foros. Entonces el gobierno del DF, yo les decía, en algún momento que tuve la posibilidad de platicar con el jefe de gobierno, digo, es que parecemos los maderos de San Juan, ¿no? Nosotros les pedimos pan y no nos dan, les pedimos queso y nos dan un hueso. Entonces nosotros pedíamos protección civil y sacaron una aplicación que incluso el licenciado Chertorivsky pomposamente la menciona, ¿no? Para iPhone, ¿no? Nosotros dijimos, necesitamos protección civil. Ellos dijeron, no, ya los mercados están modernizando, ya tenemos una aplicación para iPhone, ¿no? Nosotros necesitamos seguridad. No, ya hicimos unos carteles en donde decimos que compres en tu mercado. Y no, o sea, es una cuestión estructural, no es solamente maquillaje, es una cuestión más estructural. Se hicieron unos foros que tenían como intención que el gobierno nos enseñara a los comerciantes qué eran los mercados. Entonces traían a gente que teníamos que corregirles, que teníamos que explicarles el antecedente histórico del mercado, el antecedente histórico de cada una de las zonas comerciales, que también es importante decir, los mercados en el Distrito Federal fueron centros de barrio, a diferencia de esta zona comercial, de este complejo comercial, en donde hay 8 mercados y diferentes zonas comerciales, ¿no? Que esto es un centro que se convirtió en esas épocas en un centro de mayoreo. Y ahora estamos en una situación completamente diferente, ¿no? Que pareciéramos mercado de colonia, cuando no es así, cuando debiéramos todavía ser un centro de mayoreo. Pero regresando al punto, nosotros comenzamos a explicarles cómo eran las cosas. Nosotros todos, las gentes que participábamos. Bueno. Nada más para cerrar allí el asunto. Los foros se convirtieron, bueno, primero fueron las 100 visiones, que eso tiene más claro Ricardo. De las 100 visiones surgieron los foros, y en los foros comenzaron a haber procesos de discusión en donde nosotros planteábamos
y de que fueran foros en los que nada más íbamos a escuchar, se convirtieron en espacios en donde nosotros exigimos por escrito planteamientos muy específicos que tampoco fueron tomados en cuenta. Y de allí surge Distrito Merced, que es un tema que más bien Ricardo es quien trae toda una radiografía muy clara de todo ese tema de Distrito Merced, pero ese fue el contexto en el que se dio, como una necesidad de salirle a un problema estructural de mercados en todo el Distrito Federal. Y entonces dice, no, bueno, lo que necesitan ellos es hacer una zona friendly, como dice Ricardo. El Distrito Merced es eso, es como el corredor Chapultepec, es como los programas estos que trae el doctor Levy, que no son otra cosa más que sacar a las personas oriundas del lugar, quitar a los feos, para ponerlo en palabras llanas, sí. Quitar a los feos y poner a los bonitos, ¿no? Quitar a los que me causan escozor y poner a unos con un nivel adquisitivo diferente. Que eso es un tema que también da para mucho, pero en conclusión, Distrito Merced es eso. Es lo mismo que Corredor Chapultepec. Cambiar la zona comercial fea por una zona comercial bonita, y no está mal si se respetaran a las personas que allí viven, si se potencializara a las personas que allí viven, pero quitar a unos para poner a otros son cinturones de marginación y pobreza que ya se han hecho y que podríamos platicar también de ello, ¿no? Que se genera vandalismo, drogadicción en esos cinturones de marginación, en esos guetos que se van haciendo dentro de la ciudad. Y peor aún, en un gobierno de izquierda, pues esos temas ni siquiera deberían de ser planteados. Esos temas los plantea la derecha en Francia, la derecha en España, ¿no? Y se escandaliza la sociedad y se movilizan. Pero aquí el gobierno de izquierda es el que los plantea. El gobierno de izquierda es el que plantea que se hagan guetos, que se hagan zonas marginales, que se haga la gentrificación, que se hagan esos procesos de exclusión, que no se detonen las potencialidades de las personas oriundas de las zonas, sino que se trasladen otras con poder adquisitivo mayor, ¿no? Pues sí, podemos ver todo lo que surgió a partir de lo que pasó en el mercado, ¿no? O sea, toda esta transformación que viene en la zona, pues efectivamente parte del incendio, ¿no? O eso se quiere dar a conocer, ¿no? Que aparte del incendio, a partir del incendio, bueno, viene un cambio en toda la zona, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Por la necesidad, por como tú lo has comentado, por toda esa desorganización que hay, ¿no? Que ha permitido también la autoridad que esté desorganizado para poder ellos llegar y organizar, ¿no? Pero ahora, Ricardo, yo he estado contigo en algunas reuniones y te he oído hablar de lo que es Distrito Merced, y yo sé que tú manejas muy bien este tema. Entonces me gustaría que nos comentaras, a raíz de la pregunta de Miguel, Distrito Merced, ¿qué tiene que ver con todos nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que tú has investigado que puede suceder, ¿no? Bueno, voy a ser muy rápido porque se está extendiendo mucho. Les recomiendo que vean el cuadernito que sacamos de permanecer en la Merced con los compañeros de Left Car Rotation. Ayudamos en la colaboración de eso. Tiene una línea del tiempo muy exacta. Voy a referirme a algunas fechas, pero me interesa más el origen para que lo vean, de dónde surge, porque también Edgar es muy modesto, a veces peca de modestia. Pero es también está en PDF. Yo me comprometo a subir la línea a nuestro Facebook, el Facebook de ¿cuál es el suyo? De Mayoreo, ¿no? De Mayoreo y Jesús Calderón. En nosotros es Mercado La Merced. Discúlpenos si nos siguen mandando solicitudes, ya no podemos aceptar a nadie. Estamos en proceso de hacer la fanpage y pues lo recomiendo, hay algunas cosillas ahí. Tenemos varios administradores y hay algunas cosas ahí jocosas, ¿no? Como los descuentos si te gusta que te bajen los calzones, pues tenemos descuento al 2x1 en truzas y brasieres, ¿no? Y cosas así. Está coqueta la página. Bueno, me voy a hacer referente más que nada al inicio de lo que es Distrito Merced, porque eso es muy importante. Cuando detienen a Edgar y a los demás compañeros, pues sí, me tocó estar a mí encabezando esa junta dentro del gobierno cuando ya estaban detenidos. Y una de las cosas que nos dijeron fue, van a salir los 4, pero uno no va a salir. Obviamente se estaban refiriendo a Edgar. De hecho, fue el último en salir. La causa que los detuvieron fue daños, no estoy seguro, daños a vías primarias o daños a edificios primarios, algo así. Edificios primarios, vandalismo, terrorismo, esos eran los actos que nos imputaban.
daños a edificios primarios, vandalismo, terrorismo, daños a las vías de comunicación, en su modalidad de obstrucción, y decían que traíamos 50 kilos de explosivos, cosa que no es cierto, ¿no? Al final, la averiguación previa quedó por ultrajes a la autoridad. Eso fue la sanción, o sea, el tipo penal fue ultrajes a la autoridad. ¿Y no te culparon por haber quemado el mercado? Casi. Pues mira, fue un tema ahí complejo, pero los delitos, los tipos penales que no quise comentarlo, porque son cosas que yo considero ociosas, porque en esos temas es donde nos han echado a pelear a los comerciantes, y yo creo que necesitamos transitar, dejar de lado todas esas cosas y avanzar. Platicábamos en algún momento en alguna junta con los compañeros dentro del mercado y decíamos, ¿qué es importante? ¿Salir en la foto o que las cosas pasen? Y decidimos que las cosas pasaran. Entonces hemos participado en la articulación de las acciones desde el espacio donde estemos, donde nos toquen, y así lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos a nuestros hijos, porque ya nos tocó ser herederos de esta tradición de comercio, porque ya estamos en una condición diferente, porque queremos una zona comercial como la que nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron, generar un mejor estadio de vida. Eso es lo que nosotros aspiramos, y por eso es que decidimos, bueno, por eso es que también no hemos sido tan particulares en las cosas, pero así fueron varios tipos penales que tenían toda la intención de darnos en la torre, pero lo único que pudieron acreditar fueron los ultrajes a la autoridad. No, sí, o sea, digo, uno puede pues expresar su opinión, pero ya con ese tipo de cosas que puede llegar a ser la autoridad para poder tener un pensamiento en cuestión de ayudar, ¿no? Es que, bueno, yo me refería porque es importante los delitos por los que lo estaban deteniendo, porque de ahí parte también Distrito Merced. A estos compañeros no los iban a dejar salir, en especial a Edgar, y tuvo que meterse amigos que tenemos en Segov. En ese momento no sé qué puesto tenía. Pues sí, nos ayudaron gentes de la Asamblea Legislativa, la diputada María de los Ángeles Moreno, la secretaria de Gobierno, el licenciado Ángel Ochoa, en ese entonces el coordinador de asesores, Mauricio López, también él fue quien nos ayudó a salir, el diputado Arnoldo Ochoa, el diputado Javier López Zavala, gente que nos ayudaron a salir porque ya se había convertido en un tema político, ¿no? Entonces no hubo elementos que pudieran acreditar ni los explosivos, ni el terrorismo, ni la obstrucción, no había nada, no había absolutamente nada. Y lo curioso de esto es que ellos, argumentaban el protocolo de que nadie podía entrar al Zócalo, y si recuerdan, al poco tiempo llegó la CENTE y se quedó allí por meses, ¿no? Y no pasó absolutamente nada. Pero bueno, ese es el contexto político con el que se ha manejado el gobierno del Distrito Federal y el gobierno delegacional. O sea, eso simplemente los retrata de cuerpo entero, retrata el oscurantismo con el que se han manejado, retrata la poca tolerancia o la intolerancia, retrata el estado represor, retrata el estado policial, y la falta o más bien la represión como falta de argumentos o como falta de acciones, ¿no? Y bueno, ya con ahora sí entramos al tema. La cuestión, hasta donde yo tengo entendido, igual Edgar es muy modesto, se involucró un secretario de Estado en el tema precisamente de la Merced, y hasta en el Ejecutivo Federal tuvieron que pasarle una tarjeta a su escritorio diciéndole, ¿sabe qué? Está esto y está así y está así. La cuestión es que se había llegado al acuerdo de que pues iban a liberar a todos. No se cumplió, desde el principio no se cumplió el acuerdo, porque se supone que los iban a liberar a todos, y pues lo liberaron, pero por las causas y sus abogados y los diputados, y pagaron la fianza. Ahí. Y que iba a salir una disculpa pública, no sé si recuerdas. Sí la dio Mancera, la dio. El 5 de abril de ese año, a la semana de que fueron esos sucesos, se hace una conferencia de prensa en el ayuntamiento, donde Héctor Serrano la encabeza, en ese tiempo secretario de gobierno del Distrito Federal. Nosotros pensamos que era referente a estos temas, y esperábamos pues tal vez la disculpa, o tal vez pues que nos dijeran que por qué había pasado esta situación. Lo que pasa el 5 de abril es que nos denostan otra vez, sino que no éramos comerciantes, que era un tema político, y se crea un comité de personas que están afines a los intereses de la delegación.
Eso no es malo, eso pasa siempre, hasta los estudios de la ciencia política lo saben. Siempre va a haber un grupo que para legitimar acciones de gobierno, legitimar es que hacia afuera, hacia la opinión pública, sea bien visto un gobierno, ciertas acciones también son necesarias que se legitimen. Entonces vienen estos compañeros y el 5 de abril se lanza todavía no se llamaba Plan de Rescate para la Merced, se llamaba Protocolo de Rehabilitación y Mejora de los Mercados Públicos de la Zona de la Merced. Ese fue el primer nombre que se les dio, el 5 de abril. Y también sale Czartoryski diciendo lo de una aplicación que la aplicación se llamó Distrito Merced, fue el primer antecedente, para iOS, para el sistema operativo iOS. Y pues ahí quedó, ¿no? Que eso iba a ser. Y a partir de eso nace Distrito Merced. El 20 de septiembre de ese mismo año sale una convocatoria para conformar, bueno, no una convocatoria, sale publicado en la Gaceta Oficial. Todo lo que sea de leyes del Distrito Federal tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial. Es un documento público y ninguna ley tiene validez hasta que se publique ahí. Se publica en la Gaceta del Distrito Federal la conformación del Consejo Consultivo para el Rescate de la Merced, en el cual estaba de presidente el doctor Mancera, y había varias personas de sus secretarios dentro del consejo. Había una representación de la iniciativa privada, había una representación de la sociedad civil en la figura de Jacobo Zabludowski, pero no había una representación de mercados ni de comerciantes. Y bueno, había representación hasta de la iniciativa privada, pero de nosotros no hubo nada. Y a partir de eso, cuando sesionan, la primera vez que sesionan, lanzan la convocatoria a un anteproyecto de rescate de la Merced, que después se le llamó Distrito Merced. El 16 de diciembre se dictamina el ganador, es el equipo TEAM, se escribe como TEAM, es el TEAM 730, y me parece que fue el 22 de diciembre, se hace públicamente la premiación y se presenta por primera vez hacia el público el proyecto ganador, que fue Distrito Merced, en el Museo de la Ciudad, una maqueta que es hasta la que conocemos hasta ahorita. Siempre se ha dicho que es un anteproyecto, pero es lo que sabemos nosotros, es lo único que se ha hecho público. En esta maqueta desaparecen mercados, se fusionan otros, y las plazas desaparecen, hay muchas plazas que desaparecen, y es más, y obviamente cualquiera diría que es un proyecto, como bien dice Edgar, para empezar a sacar gente de la zona, un proceso gradual para que la zona de la Merced deje de ser la zona de la Merced y se convierte en algo totalmente diferente. Distrito Merced ha estado caminando, ha estado en los medios de opinión pública, se ha sacado un boleto del metro conmemorando lo que es Distrito Merced. Se ha hablado mucho de Distrito Merced, ha habido publicidad en medios masivos, ha habido publicidad en banners del metro, y pues se le ha dicho mucho a lo que se le llama Distrito Merced. Yo los invito a que se metan a cualquiera de nuestras páginas, ahí tenemos mucha información de lo que es Distrito Merced, y vean realmente a lo que se está conformando. Rápidamente me voy a hacer referente a Plaza 2000 desaparece, Mercado de Cocinas desaparece de ese lugar, se fusiona con el Mercado de Flores y con el anexo. El gremio de vendedores ambulantes es reubicado en lo que hoy es el archivo de notarías. 2 naves de San Ciprián desaparecen, el Mercado Celia Torres desaparece, se crea un centro gastronómico, así se le llaman, un centro gastronómico nacional, y entre muchas cosas desaparece el Mercado Banquetón. Y la zona donde está el mercado de Ampudia, que es el mercado más antiguo de la zona, es más viejo que incluso que los mercados de la Merced, también desaparece y se convierte en un centro financiero donde se van a crear oficinas de gobierno, y así lo dicen, oficinas de gobierno, y vaya, el centro financiero, yo no sé a qué se refieren con el centro financiero, el único centro financiero que yo conozco en la ciudad es Santa Fe. Entonces, pues eso es a grandes rasgos lo que es Distrito Merced, así es como nace, y yo les reitero la invitación. Hay una línea del tiempo en el documento que hicimos con los compañeros de Left Hand Rotation, ahí lo pueden ver desmenuzado por fechas,
qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, incluso de los otros incendios. Hay un tercer incendio en agosto en la Plaza 2000, del cual no se difundió, solamente fue como que muy local. Y lo único que se vio en medios fue una entrevista en vivo con el director de Protección Civil de la Ciudad de México en Canal 13, creo. Canal 13 o Canal 2. Y de ahí jamás se volvió a hablar. Un incendio dentro de la Plaza 2000, que también fue controlado por los comerciantes. Y como el del 25 de enero del 2014, eso hubiera pasado a más si no hubiera sido por la ayuda de todos nosotros. De hecho, me voy a hacer referencia al 25 de enero. Cuando fue, ellos mismos rehabilitaron su mercado. No iban a dejar que lo tiraran, porque lo primero que llegó la autoridad de la delegación a decir es, bueno, vamos a demoler fue la palabra, a demoler hasta la puerta 9 porque hasta aquí está afectado y eso tenemos que reconstruirlos. Y ellos dijeron de la experiencia, es que ya llevan un año los compañeros allá afuera y no acaban. Y también para que lo tengan en la memoria. Cuando se construyeron los mercados de la Merced, los 8 mercados de la Merced se hicieron en 9 meses. Y de hecho se atrasó la obra porque en julio del 57 fue el incendio de la ciudad, el incendio del Ángel, que seguramente ustedes lo ubican. El temblor del Ángel. Y pues se derrumbaron algunas losas de la nave mayor. Pero con tecnología de hace 50 años el hombre no podía construir edificios de más de 50 pisos. Ahora tenemos edificios de 300 pisos. Y se construyó en 9 meses. 50 años después, con una tecnología más avanzada, llevamos 3 años en la reconstrucción y no se termina.